Hola, bienvenido a un video más de Los secretos de la ciencia. El día de hoy veremos el tema enunciado e interpretación geométrica de los teoremas de Weierstrass y Bolzano. Variación de funciones. Objetivo. El alumno analizará la variación de una función real de variable real para identificar las características geométricas de su gráfica y resolverá problemas de optimización. En la imagen vemos un ejemplo de lo que previamente hemos aprendido, funciones crecientes y decrecientes, su definición y su teorema. Teorema de Weierstrass. Este teorema nos dice que si una función y es igual a f de x, es continua en el intervalo cerrado de a, b. Entonces, entre todos los valores de f de x existe un valor m que es igual a f de x1, llamado el máximo absoluto, que no es superado por ningún otro valor de la función en ab. De la misma forma, existe un valor m de igual a f de x2 llamado el mínimo absoluto, que no supera ninguno de los valores de la función en ab. En esencia, el teorema de Weierstrass establece la existencia del máximo y mínimo absolutos a partir de la continuidad de una función. Los valores máximo y mínimo absoluto pueden estar en cualquier punto del dominio de la función, incluso en los extremos. Ejemplo del teorema de Weierstrass, en el que se nos dice que f de x es igual a x cuadrado si x es menor que 2 y x más 2 si x es mayor o igual que 2. Esta es continua en el intervalo menos 1,4. Teorema de Bolzano. Si una función y igual a f de x es continua en el intervalo cerrado de a, b y un valor de la función es y0, tal que se verifica que y0 es mayor o igual a m minúscula y menor o igual a m mayúscula, entonces se puede decir que existe al menos un valor de x0 que pertenece al intervalo a, b para el cual y0 es igual a f de x0. El teorema de Bolzano asegura la existencia de todos los valores de la función entre el máximo y mínimo absoluto, correspondiendo siempre a un valor x dentro del dominio de la función. Interpretación geométrica del teorema de Bolzano. El teorema establece que si dos puntos a, f de a y b, f de b de la gráfica de una función continua están situados en diferentes lados del eje x, entonces la gráfica intersecta el eje en al menos un punto entre a y b. Este mismo, como tal, no especifica el número de puntos, solo afirma que como mínimo existe uno. El ejemplo nos dice: comprobar que la ecuación x cúbica más x menos 1 es igual a 0 tiene al menos una solución real en el intervalo cerrado 0,1. Consideramos la función f de x es igual a x cúbica más x menos 1, que es continua en el intervalo cerrado 0,1 por ser polinómica. Estudiamos el signo en los extremos del intervalo. Evaluando en 0 nos da f de 0 es igual a 0 al cubo más 0 menos 1, que nos da menos 1, que es menor que 0. Y evaluando en 1 nos da f de 1 es igual a 1 al cubo más 1 menos 1, que nos da 1, que es mayor a 0. Como los signos son distintos, se cumple el teorema de Bolzano, por tanto existe un valor c que pertenece a 0,1 tal que f de c es igual a 0, lo que demuestra que tiene una solución en ese intervalo. No te vayas todavía, aquí tenemos más videos que te pueden gustar.